Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las transformaciones de Galileo. Entonces, ¿qué son estas transformaciones? Pues van a ser las ecuaciones que nos van a relacionar las coordenadas que dos sistemas de referencia observan para la dinámica de una partícula, de una tercera partícula ajena a estos dos sistemas de referencia, ¿vale? En concreto, esas coordenadas van a ser las de la posición de esta partícula, porque el tiempo, ya sabéis que en la mecánica newtoniana, y las transformaciones de Galileo están dentro de este marco, pues el fluir del tiempo es absoluto, ¿vale? Todos los sistemas de referencia observan el mismo ritmo para el fluir del tiempo. Entonces, pues lo único que van a variar va a ser las coordenadas de la posición que ambos observadores digan que tendrá la partícula. ¿Por qué serán distintas estas coordenadas? Pues porque las transformaciones de Galileo lo que relacionan, o los sistemas de referencia que relacionan, son los que tienen un movimiento relativo entre sí. Entonces, según cómo sea este movimiento relativo, vamos a poder establecer dos tipos de relación entre los sistemas de referencia. Una va a ser los que vamos a llamar sistemas de referencia inerciales, que van a ser los que primero vamos a ver, y estos sistemas, la peculiaridad que tienen es que la velocidad relativa a ellos es constante. O sea, va a existir una magnitud que nosotros vamos a llamar velocidad relativa y vamos a denotar con la letra U, que va a ser constante, ¿vale? Esta velocidad relativa es porque, a ver, todo esto, como son siempre dos sistemas de referencia observando una tercera partícula, pues ya sabéis que no se puede establecer un marco de referencia en reposo o en movimiento absoluto, sino que si le otorgamos una de estas dos, tiene que ser respecto a un segundo sistema de referencia, ¿vale? Entonces, con dos sistemas de referencia, nosotros siempre vamos a tomar que uno de ellos está en reposo y es el otro el que se mueve respecto a él. Y podríamos hacerlo al revés. Luego más tarde lo vamos a ver, que esto es lo que nos va a dar la relatividad del movimiento, ¿vale? Dados dos sistemas, siempre podremos tomar uno de los dos como que es el que está en reposo y respecto al cual vamos a describir todas las situaciones que ocurran en el espacio en el que estemos, y que es el otro el que se mueve, ¿vale? Bueno, pues sí, antes de seguir, lo que os voy a recomendar es, porque las transformaciones de Galileo pues muchas veces se dan en el tema de dinámica. Entonces, bueno, yo he decidido ponerlas como el último capítulo del tema de cinemática, pues porque, no sé, me parecía más correcto incluirlas aquí, pero os recomiendo que veáis todo el tema de dinámica antes de ver este capítulo, más que nada porque van a aparecer conceptos que todavía no he explicado, que son el concepto de fuerza y tal. Entonces, bueno, pues para que podáis tener una comprensión más completa de lo que voy a decir, intentad ver antes la lista de reproducción de dinámica. Bueno, pues como decía, vamos a comenzar por los sistemas de referencia inerciales, luego más adelante veremos los no inerciales, que la diferencia que van a tener respecto a estos es que la velocidad relativa no va a ser constante, sino que va a existir una aceleración relativa entre estos dos sistemas de referencia. Bueno, pues como decía, vamos a tener un sistema que siempre vamos a definir en reposo. Vamos a ponerlo en color verde y a este le vamos a llamar el sistema O. Y luego vamos a definir otro sistema de referencia, vamos a llamarle, vamos a dibujarlo en color azul, y a este pues vamos a llamarle el sistema O'. Entonces este sistema azul, el O', va a ser el que nosotros vamos a decir que se está moviendo respecto a nosotros, que somos el sistema verde, el que está en reposo. Entonces, por ser sistemas inerciales, pues el movimiento será a velocidad constante relativa U. Vale. Entonces estos dos sistemas, como he dicho, observarán la dinámica de una tercera partícula que vamos a decir que se mueve
hacia allá, y en concreto, pues esta partícula puede estar acelerada, ¿vale? Vamos a decir que así que va a estar acelerada para que nos queden unas ecuaciones más generales. Esta partícula pues, puede ir también a velocidad constante y quedarían más simplificadas las ecuaciones. Porque, a ver, todo esto de las transformaciones de Galileo aplica a partículas que llevan una aceleración constante, ¿vale? Entonces, el que una partícula lleve una aceleración constante, esto lo que nos da son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Lo que pasa que para un espacio de 3 dimensiones, pues lo que nos quedan es, vamos a tener, pues lo típico de, para la coordenada X, la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, luego otra para la coordenada Y, y luego otra para la coordenada Z, ¿vale? Pero en ambas coordenadas lo que hay es una aceleración constante, fruto de que, el que ocurra esto, que tenemos 3 coordenadas en las que describir una ecuación, pues viene de que todas las magnitudes a las que vamos a hacer referencia en este espacio pues son magnitudes vectoriales. Entonces, pese a que yo he dibujado estos dos sistemas en un espacio de 2 dimensiones, esto se utiliza para nuestro espacio tridimensional, ¿vale? Entonces yo lo hago así para simplificar el dibujo, pero extrapolarlo a 3 dimensiones es simplemente añadir una ecuación más, que bueno, eso ahora lo vamos a ver. Vale. Entonces, por cierto, sí, eso de que una aceleración constante lo que describa es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, eso es lo que vimos en el primer capítulo de esta lista de reproducción, ¿vale? O sea, si nosotros definimos una aceleración constante para una partícula, pues entonces nosotros sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo nos da esta aceleración. Entonces no tenemos más que despejar de aquí la velocidad. Entonces nos queda la integral de la aceleración por un diferencial de tiempo. Como la aceleración es constante, sale fuera de la integral, nos queda la integral de dt y eso es t. Entonces queda a por t más una constante que aparece al integral. Esta constante se puede demostrar que es la velocidad inicial, ¿vale? Como aquí tenemos que la velocidad va a ser una función del tiempo, por esta t que aparece aquí, pues dándole 0, el valor 0 a esa t, pues nos queda que c es la velocidad cuando el tiempo vale 0, o sea, una velocidad inicial. Esto ya lo vimos en el primer capítulo de esta lista de reproducción. Entonces, pues, volviendo a hacer una vez obtenida la velocidad, lo mismo para la posición, pues obtenemos la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Lo digo porque nosotros podríamos definir que la aceleración de esta partícula no fuera constante, sino que, por ejemplo, viniera determinada por, yo qué sé, pues por ejemplo, por coseno de t. Entonces esto ya no es constante, ¿vale? Esto a lo que equivaldría es que esta partícula, pues a lo mejor en el espacio lo que está haciendo es un movimiento, por ejemplo, así. Esto habría que especificarlo más, ¿vale? No hace este movimiento siendo la aceleración coseno de t, pero bueno, algo raro haría, ¿vale? Entonces, bueno, eso es complicar todo este asunto más de lo necesario y pues a nosotros con una aceleración constante pues nos vale para entender todo esto, ¿vale? Entonces, la forma de relacionar cómo estos dos observadores ven la dinámica de esta partícula pues es de manera vectorial, cogiendo un vector desde el origen del sistema en reposo que vaya al origen del sistema en movimiento. Entonces, a este vector le vamos a llamar R mayúscula y luego, desde cada uno de los sistemas de referencia, tanto desde el O' el azul como el O, el verde, pues trazar un vector posición a la partícula de interés. Entonces, desde el sistema azul, pues este vector posición será un vector R' y desde el sistema verde O, pues lo que será
es un vector posición R. Vale. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir estos tres vectores. Pues vamos a tener el vector R, que será, o lo parametrizaremos como una función del tiempo, ¿vale? Pues esto lo que va a ser es una posición inicial como vector, ¿vale? Voy a poner todas las magnitudes en cada ecuación de manera vectorial, de forma que luego, una vez poniendo las tres componentes para las tres dimensiones del espacio en cada uno de los vectores, ya separaremos las tres ecuaciones que he comentado al principio del vídeo, que una será para la X, otra para la Y y otra para la Z, ¿vale? Entonces esto tendrá una posición inicial vector más, y como el sistema O' se está moviendo a una velocidad constante, pues esto lo que tendrá es la ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, una posición inicial más una velocidad, que será U, que la hemos llamado así, por el tiempo. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar a definir estos dos vectores posición. El vector R, pues también será una función del tiempo, y este lo que va a ser es una posición inicial vector más, y como este vector está señalando a la partícula, esta sí que está acelerada. Por lo tanto, tendrá la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que entonces va a ser una velocidad inicial vector por el tiempo más un medio, a ver que si no luego debajo no me va a quedar sitio, un medio de la aceleración vector por el tiempo al cuadrado. Vale. Y lo mismo para el sistema prima. Lo único que este, pues, será todo con coordenadas prima, pero igual irá parametrizado respecto al tiempo, y este será, pues, una posición inicial prima más una velocidad inicial prima por el tiempo más un medio de la aceleración, a ver, prima por el tiempo al cuadrado. Y daos cuenta que no pongo en esta el tiempo prima, porque he comentado también al principio del vídeo que el tiempo es absoluto en la mecánica newtoniana, ¿vale? Entonces podría ponerlo prima perfectamente, pero t es igual a t prima. Entonces, pues bueno, para no complicar las ecuaciones innecesariamente, pues lo pongo como t. Vale. Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Muy bien. Pues lo que vemos es que por el dibujo que hemos hecho aquí, pues tenemos tres vectores que justo forman un triángulo, y nosotros ya sabemos que esta figura geométrica pues es el resultado de sumar estos vectores. En concreto, tal y como están orientadas las puntas de flecha, pues esta suma va a ser que el vector, a ver, R, lo que va a ser igual es al vector R mayúscula más el vector R'. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación de las transformaciones de Galileo. Y de hecho, si pusiéramos en cada una de estas R's su correspondiente ecuación, nos quedaría un polinomio agrupando todos los coeficientes que acompañan a las t's, ¿vale? Imaginad que la t sería lo que es la x en un polinomio. Entonces podríamos agrupar pues los que van con t al cuadrado, pues agruparlos según cómo quede esta ecuación, los que van con t agruparlos todos en un solo coeficiente, y los que no llevan t agruparlos también. Y de ahí también sacaríamos las transformaciones de Galileo, ¿vale? Podríamos hacer ese camino o el que voy a seguir yo, que va a ser, si nosotros derivamos esta ecuación, pues ¿qué nos quedaría? Nos quedaría
la derivada de R respecto a t igual a la derivada de R mayúscula respecto a t más la derivada de R' respecto a t. Entonces, pues nada, lo que vamos a hacer es, vamos a coger en estas ecuaciones y vamos a derivar. Entonces, la derivada de R, pues vamos a llamarla nosotros, o vamos a definirla, la derivada de R respecto a t, pues en este caso, como habíamos dicho que la velocidad relativa era constante, al derivar aquí, pues esto se va a cancelar y nos va a quedar solo u. Por lo tanto, nos queda u, que es constante, que es lo que habíamos impuesto al principio, ¿vale? Así que todo estupendo. Y en estas otras ecuaciones, pues lo que nos va a quedar es la derivada de R respecto al tiempo, pues eso lo vamos a definir como la velocidad, ¿vale? Entonces, esta ecuación pues nos va a quedar, esto de aquí se va a cancelar, nos quedaría la velocidad inicial y al derivar esto pues baja el 2, se cancela con este 1/2 y nos queda más la aceleración por el tiempo, o sea, la ecuación para la velocidad de este tipo de movimiento, ¿vale? Y lo mismo para esta última, tendremos entonces la derivada de R' respecto al tiempo, eso lo vamos a definir como v' y eso va a ser la velocidad inicial prima más la aceleración prima por el tiempo. Vale. Pues entonces lo vamos a poner aquí debajo. Si derivamos respecto al tiempo, nos queda v igual a u más v'. Y esta de aquí es la que se llama, el nombre que se le da es la composición de velocidades, ¿vale? De aquí, de esta ecuación, es de donde vamos a sacar nosotros la relatividad del movimiento, que ahora en un instante voy a comentar. Pero antes vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho con esta ecuación, pero con la de las velocidades. Si derivamos respecto al tiempo otra vez, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que tenemos la derivada de v respecto a t igual a la derivada de u respecto a t más la derivada de v' respecto a t, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos venimos aquí otra vez a estas ecuaciones y lo que nos encontramos es que como u es constante, pues al derivar u respecto al tiempo, pues esto es 0. Así que esta de aquí se va a cancelar. Y cuando derivemos las otras dos ecuaciones, pues lo que vamos a obtener es lo que hemos impuesto al principio. Vamos a tener que la derivada de v respecto al tiempo, esto lo vamos a definir como la aceleración, que si os dais cuenta, pues al derivar esta ecuación de aquí, v inicial que es constante se cancela y al derivar a por t pues queda a, ¿vale? Entonces nos queda la aceleración constante, que es lo que digo que habíamos impuesto para que fuera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en la de aquí debajo pues exactamente igual. Vamos a tener la derivada de v' respecto a t, esto es a', que también es constante. Vale. Entonces, lo que nos queda aquí con esta ecuación, o sea, con la de la velocidad, si la derivamos otra vez, es que la aceleración que observa para la partícula el sistema O, pues es igual a la aceleración que observa el sistema prima.
Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que las aceleraciones son un invariante en la mecánica newtoniana. Si dos observadores observan una misma magnitud, ¿de acuerdo? O un mismo valor para una magnitud cinemática, significa que esta magnitud es un invariante. Vale, pues de aquí también podemos sacar algo interesante, que es que como la masa de esta partícula es una constante, también en la mecánica newtoniana, pues si multiplicamos por la masa a toda esta ecuación, sigue siendo invariante. Vale. Y la masa por la aceleración, pues es una fuerza. Por lo tanto, obtenemos que las fuerzas en el sistema O son iguales a las fuerzas en el sistema primo. Y esto lo que nos da es la ventaja de que este tipo de sistemas de referencia, los inerciales, pues da igual que estén en movimiento relativo, que mientras sea a velocidad constante, los dos determinan la misma física para esta partícula. Que en resumidas cuentas, con lo de la misma física me refiero a que las fuerzas que estos dos señores dirán que siente esta partícula, pues son las mismas, ¿vale? O sea que todo esto es muy interesante desde el punto de vista de unificar la manera de describir la dinámica de la partícula. Si tuviéramos que tener dos formas distintas según el estado de movimiento de dos sistemas, pues la verdad que no sería algo de interés, ¿de acuerdo? Lo interesante es el que las matemáticas y la física nos permitan hacer este tipo de cosas, ¿vale? El unificar o el describir cosas que son invariantes. Las transformaciones de Galileo, aparte de dejar las aceleraciones y en consecuencia las fuerzas invariantes para sistemas inerciales, pues resulta que también son interesantes porque dejan otra magnitud invariante, que es el casi más que lo de las fuerzas y las aceleraciones es anecdótico, y esta que voy a comentar es mucho más primordial, más fundamental, que la otra cantidad que dejan invariante son las longitudes, las distancias en el espacio. Si esto no ocurriera, pues ya podrían dejar estas ecuaciones, las fuerzas invariantes, que no tendría absolutamente ningún sentido, ¿vale? Esto atiende a la experiencia cotidiana de que da igual nosotros si nos estamos, esto digo en la mecánica de Newton, porque en la mecánica relativista esto no ocurre, ¿vale? Se sabe que a un nivel más fundamental esto no pasa, pero da igual, porque como en la mecánica relativista ocurren estos efectos a velocidades muy grandes, pues bueno, eso ya lo vemos en el tema de relatividad. Aquí lo que ocurre es, como digo, que las distancias quedan invariantes. Imaginad que tenemos aquí una barra, por ejemplo, o una distancia que es desde este punto de aquí, vamos a llamar el punto A, y tenemos una distancia, vamos a ponerla para simplificar solo en el eje X, ¿vale? Así horizontal, y aquí un punto B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto dirá esta distancia? Vamos a ponerla como T mayúscula. ¿Cuánto dirá que mide esta distancia el sistema O? Bueno, pues el sistema O lo que dirá es que esta distancia, vamos a ponerla en verde y en minúscula, pues lo que será es el punto B, o sea, la coordenada espacial en B menos la coordenada espacial en A. Como lo hemos puesto en X solo, pues esto lo que será es X en B menos X en A, ¿vale? ¿Cuánto dirá el sistema O' que mide esta distancia? Pues este dirá, en principio, que mide una distancia D', y esto será, pues, XD' menos XA'. O sea, la coordenada B menos la coordenada A, pero en el sistema de referencia azul, ¿vale? Bueno, pues por estas ecuaciones de aquí, ¿vale?
que, bueno, las he dejado así en forma general, pero bueno, voy a poner un ejemplo. Permitidme, vamos a hacer un pequeño paréntesis a esto de aquí y ahora continúo para que se entienda, para hacerlo más simple. Vamos a poner un ejemplo y así ya vemos las ecuaciones de las transformaciones de Galileo que comúnmente se ven por ahí en internet. Vamos a decir que para simplificar las ecuaciones, las posiciones iniciales, o sea, R inicial mayúscula, esto es 0, ¿vale? O bueno, más como es un vector, vamos a ponerlo bien, vamos a decir que esto es el 0, 0, 0, o sea, el vector 0, ¿vale? Y igual, para simplificar, vamos a decir que la velocidad relativa, o sea, u, igual es constante, estamos en sistemas inerciales, pero que solo se mueve en una dirección del espacio, en concreto en la dirección x. Entonces, aquí tendrá la coordenada x de la velocidad relativa y 0 en las demás, ¿vale? Entonces, utilizando esta ecuación de aquí, pues, digo, esta, pues ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar que x, y z, que es el vector r, el vector posición r, ¿vale? Pues esto es igual a r mayúscula, pero r mayúscula pues es r inicial, que es 0, y u por t pues es el vector u que hemos puesto como ux, 0 y 0 por t más r'. Y r' pues lo que es x', y', y z'. O sea, un vector posición en el sistema prima. Vale, pues es de aquí, de donde ya lo que tenemos es una ecuación vectorial, de donde sacamos 3 ecuaciones, una para cada coordenada. Pues lo que vamos a tener entonces es que x es igual a... Voy a desordenar esto, ¿vale? Porque voy a poner primero estas azules para que quede como en los libros. Pues tendremos x' más ux por t. Luego tendremos la coordenada y, que es 0 más y'. O sea, la coordenada y va a ser igual a la coordenada y', y la coordenada z pues va a ser igual a la coordenada z'. Ya tenemos aquí las ecuaciones. Entonces esto es lo que comúnmente suele verse como las transformaciones de Galileo, ¿vale? Desglosado así en 3 ecuaciones, cada una para cada coordenada. Y luego, aparte de estas 3, lo que está es el tiempo, que se pone t igual a t', ¿vale? Como que el tiempo pues es algo aparte en Newton y es absoluto, o sea, todos ven el mismo fluir del tiempo. Vale, pues volvemos a donde había hecho el paréntesis, porque como solo estamos en x, que por eso he puesto este ejemplo, pues entonces la coordenada xb', ¿qué va a ser? Pues poniendo el ejemplo igual de que la velocidad relativa es solo en x, pues nos sirve esto que hemos hecho aquí perfectamente. Entonces, nos venimos a esta ecuación y lo que hacemos es despejar x'. Entonces nos va a quedar que xb', pues va despejando x' aquí, queda x menos ux por t. Pues lo ponemos, va a quedar, perdón, xb, perdón, menos ux por t. Menos, y para xa', pues va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener xa menos ux por el tiempo. Vale. Y esto igual. Entonces aquí lo que vemos es que menos ux por t menos ux por t, pues esto se cancela
y lo que nos queda es x en b menos x en a. Y eso es la distancia en el sistema en reposo. Por lo tanto, d' es igual a d. Y pasa como con las aceleraciones. Tenemos una magnitud que es igual en el sistema de referencia prima que en el sistema de referencia no prima. Por lo tanto, esto es un invariante. Y esto atiende, como decía, esto es algo más fundamental que lo de la aceleración, ¿vale? Porque imaginad que esto no fuera así. Esto atentaría contra la lógica y la experiencia cotidiana. Si vosotros os ponéis a correr, ¿vale? No veis que, por ejemplo, las distancias se hagan más cortas. Por ejemplo, vais corriendo y veis un coche, vosotros no veis que por vosotros estar en movimiento el coche se haga ni más grande ni más pequeño. O sea, las distancias son algo que permanecen inmutables. En principio digo en la mecánica de Newton. Por lo tanto, esto es casi una imposición, ¿vale? O sea, se puede deducir de estas transformaciones, pero que precisamente lo preserven, pues es lo que les da la validez. Lo de la aceleración, como digo, es algo más anecdótico, es algo más consecuencia de todo el razonamiento que hemos hecho, ¿vale? Por lo tanto, que veáis que las transformaciones de Galileo no son nada trivial, ¿vale? Son algo que precisamente estuvo mucho tiempo arraigado en la mente de los físicos, por eso también costó tanto asimilar en un principio la relatividad, ¿vale? Porque esto era prácticamente como un dogma de fe, ¿vale? A ver quién era el que se atrevía a decir que las distancias no permanecían invariantes como en un principio, vamos, como en un principio y siempre, como dice la relatividad, ¿vale? Lo único que esto, pues claro, ocurre en nuestra experiencia porque nosotros nos movemos a velocidades muy bajas comparadas con las de la luz. Vale, pues a ver, algo que comentar aparte de esto, voy a borrar esto de aquí. Voy a subir esto de que las distancias quedan invariantes. De hecho, voy a ponerlo al revés para que quede bien. D es igual a D', ¿vale? Y, sí, iba a comentar lo de la relatividad del movimiento, o sea, lo que se llama el principio de relatividad, ¿vale? Bueno, para ello tengo que hablar de la composición de velocidades, ¿vale? Que es esto de aquí. O sea, esto se le llama, voy a ponerlo, composición de velocidades, ¿vale? De aquí, lo que primero sacamos es una definición para la velocidad relativa. La velocidad relativa lo que va a ser es, si nosotros, por ejemplo, en un problema tenemos el dato de que conocemos la velocidad que dice el sistema verde que lleva a la partícula y la velocidad que dice el sistema azul que lleva a la partícula, y nos pidieran, por ejemplo, calcular la velocidad relativa entre los dos sistemas, pues teniendo esos datos, que son uno este de aquí y otro este, pues simplemente despejando esta ecuación, pues ya podríamos obtener la velocidad relativa entre los dos sistemas, ¿vale? Esto no confundir con algo que vamos a ver en el tema, por ejemplo, de sistema de partículas, que es cuando queramos calcular la velocidad relativa entre dos sistemas que se mueven, ¿vale? Porque puede dar lugar a error. Hay una ecuación que es que la velocidad relativa, por ejemplo, entre una partícula que llamemos 1 respecto a otra partícula que llamemos 2, pues esto la fórmula que te dan es la velocidad que lleva 1 menos la velocidad que lleva 2, ¿vale? Todo esto con vectores. Vale. Bueno, entonces si calculamos esto así de esta forma, con esta ecuación, vais a ver que no da. Porque si queremos calcular la velocidad que lleva el sistema O' respecto al sistema O, pues entonces vamos a ver qué ocurre. Tendríamos que poner esta al revés, ¿vale?
recordad siempre, estos índices hacen referencia a la velocidad de 1 respecto a 2, ¿vale? Y entonces se coloca en primer lugar el primer índice, ¿vale? Y en segundo lugar el segundo índice. Entonces aquí pues quedaría al revés. Pues, por ejemplo, la velocidad relativa de 2 respecto a 1, pues sería la velocidad de 2 respecto a 1. Y esto es, pues, v' menos v. Veis que queda al revés. Entonces, cuidado con esto porque esto de aquí no es esto. ¿Por qué pasa esta discrepancia? Pues porque esto de aquí siempre tiene que hacer referencia a dos partículas en movimiento vistas por un sistema en reposo. Y lo que ocurre aquí es que ya estamos incluyendo aquí el sistema en reposo, ¿vale? Entonces, por eso no funciona. De hecho, vamos a hacer el ejemplo con, que es lo que decía de que tenemos que tomarlo como un sistema en reposo. Imaginad que nosotros quisiéramos calcular la velocidad que lleva la partícula respecto al sistema O', ¿vale? Bueno, pues nosotros sabemos que esa velocidad es v', es la velocidad con la que el sistema O' dirá que se mueve esta partícula, ¿vale? Entonces, por esta fórmula que acabo de decir, la velocidad relativa de la partícula respecto al sistema O', pues podríamos ponerlo en vez de con índices numéricos para hacerlo de forma didáctica, vamos a decir la velocidad de la partícula con una P roja respecto al sistema O'. O sea, respecto al sistema O', pues lo ponemos así. Vale. Entonces, ¿qué velocidad será esta? Pues lo que será es, todo esto, claro, esta velocidad tiene que ser descrita por un sistema en reposo, o sea, por el sistema O. Entonces, claro, el sistema O lo que dirá es ¿qué velocidad lleva la partícula? Pues la velocidad que lleva la partícula para el sistema O es v verde. Y luego, lo que es esto lo que será es menos qué velocidad lleva el sistema O' para el sistema en reposo, para el sistema verde. Pues esa es U, es la velocidad relativa. ¿De acuerdo? Entonces, V menos U, pues si nos llevamos en esta ecuación de aquí U restando al otro lado, pues lo que nos queda es V', ¿vale? Y obtenemos que la velocidad relativa de la partícula respecto al sistema O', pues es V', ¿de acuerdo? Entonces es así como se utiliza esta fórmula, ¿vale? Tenemos que tomar un sistema en reposo ajeno a las dos partículas respecto a las cuales queremos determinar su velocidad relativa, cosa que no funciona aquí porque esta fórmula se ha obtenido de un razonamiento parecido pero sutilmente distinto, ¿vale? Por eso ocurre esta historia. Bueno, pues una vez visto esta peculiaridad de la composición de velocidades y las velocidades relativas, pues vamos a hablar del principio de relatividad, que lo que dice es que cada uno de los dos sistemas, el verde y el azul, puede tomarse a sí mismo en reposo y entonces es la velocidad relativa la que cambia de signo, ¿de acuerdo? Eso puede verse de esta forma de aquí. Pues vamos a decir que nosotros tenemos el sistema verde, ¿vale? Sistema O, y tenemos el sistema O', que sabemos que se mueve a velocidad constante U. Entonces, si queremos ver cómo el sistema O ve moverse al sistema O', lo que tenemos que hacer es colocar un punto en el origen del sistema O', ¿vale? Vamos a llamar a este punto el punto A. Entonces, cuando ambos sistemas quieran describir el punto A, pues el sistema prima, por estar este punto en su origen de coordenadas, pues va a tener el valor 0. Por lo tanto, R' en el punto A, esto va a ser el vector 0, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando derivemos esta ecuación para obtener lo que sería la composición, o sea, la velocidad, ¿vale? Pues vamos a tener que
VA' es 0. Vale, pues nos venimos a la ecuación de la composición de velocidades. Vamos a tener entonces la relación de que VA es igual a U, que es una constante, por eso no le ponemos un subíndice A, más VA', pero VA' es 0, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos queda es que la velocidad con la que el sistema O ve moverse un punto que está en el origen del sistema O', podríamos decir que es el mismo sistema O', pues es la velocidad relativa, como es totalmente lógico. Vale, pues lo que vamos a ver es lo interesante, que es la descripción recíproca. ¿Qué ocurre si nosotros cogemos, a ver, voy a poner un poco más para acá, qué ocurre si nosotros tomamos como que somos el sistema O' donde estamos nosotros, ¿vale? Entonces, claro, o sea, esto podemos hacerlo, porque al final nosotros hemos escogido centrarnos, ponernos nosotros en el sistema verde, pero si hubiéramos decidido ponernos en el sistema O', está claro que estas ecuaciones no hubieran sido las mismas, ¿vale? Pues el sistema O' lo que ve, tal y como lo he dibujado, si se mueve hacia la derecha respecto al sistema verde, él lo que vería es como que el sistema verde está un poco como hacia su izquierda, ¿no? Pues vamos a ponerlo por aquí. Vale. Y todavía no voy a poner las velocidades. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a estar interesados es en ver cómo el sistema O' describe el movimiento del sistema verde. Y bueno, nosotros hemos dicho que el sistema verde estaba parado, pero estaba parado porque nosotros hemos decidido que la relatividad entre los dos sistemas sea esa. Escoger uno en reposo y el otro en movimiento, pero precisamente por esa relatividad y porque no existen movimientos absolutos ni estados de reposo absolutos, pues podemos decir lo contrario. Podemos decir que ponemos nuestro punto, vamos a llamarle B, en el origen del sistema verde y ver cómo el sistema O describe esta situación, visto por la ecuación de la composición de velocidades. Vale. Pues en esta situación ocurre que será el sistema verde el que diga que el punto B está en su origen de coordenadas y por lo tanto es el vector 0. Y cuando derivemos esta ecuación, pues lo que nos va a dar es que la velocidad que dirá el señor verde para el punto B, pues es que tiene velocidad 0, porque se mueve junto a él, o está todo el rato pegado en su origen, ¿vale? Bueno, pues entonces igual, por la ecuación de la composición de velocidades, vamos a tener que V en B es igual a la velocidad relativa más V de B'. Entonces hemos dicho que V en B es 0, pues entonces la velocidad que observa el sistema prima para el punto B, despejamos de esta ecuación, V de prima, y lo que nos da es menos la velocidad relativa. O sea que este sistema, si tomamos como que está en reposo, lo que dice, como la realidad tiene que ser la misma, interpretada bajo su punto de vista, es que es el sistema verde el que se mueve con la misma velocidad relativa, pero en sentido contrario, ¿vale? Y esto es lo que se llama el principio de relatividad. Esto, para que lo entendáis, es lo que ocurre cuando en el mismo andén coinciden, por ejemplo, en el metro o en un tren, en los trenes, coinciden en el mismo andén de la estación el tren que va en una dirección, en un sentido, y el tren que va en el otro. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de uno, si uno de los dos empieza a moverse, hay unos segundos al principio en el que dudamos si somos nosotros o es el otro el que se mueve, ¿vale? Pues es debido a esto, a que mientras las velocidades sean constantes, pues ambas descripciones de la realidad son perfectamente válidas, ¿de acuerdo? Y de hecho esto, pues, en nosotros, porque en la Tierra siempre podemos establecer un marco
en el que en realidad podemos ver quién es el que se mueve. Pero esto en el espacio vacío, por ejemplo, libre de fuerzas, ahí ya sí que no tenemos una versión absoluta de la realidad de lo que pasa, ¿vale? Si tenemos dos astronautas que vemos que se están acercando entre sí, ¿vale? Como puedan ser, por ejemplo, este señor y este otro. Si nosotros vemos que entre ellos dos hay una distancia que se va haciendo cada vez más pequeña, pues lo que no podemos saber, o no es que no podamos saber, sino que esta misma situación es distinta descrita por cada uno de estos dos. Pues si nos tomamos nosotros en el que somos el señor verde, pues lo que diremos es que el señor azul se está acercando a nosotros, si la distancia va disminuyendo, ¿vale? Sin embargo, si nos tomamos en el punto de vista del sistema azul, lo que diremos es que es el señor verde el que se está acercando a nosotros. En cualquiera de los dos casos, el sentido de la velocidad cambia. Para uno va en una dirección y para otro va en otra, siempre tomándose cada uno de ellos mismos en reposo, ¿vale? Bueno, pues todo esto es lo que trae los sistemas de referencia inerciales. Pues vamos a comentar ahora los sistemas de referencia no inerciales, que también son bastante interesantes. Muy bien, pues para este tipo de sistemas lo que cambia es que la velocidad relativa ya no es constante, sino que va a existir una aceleración. Por lo tanto, u, o sea, la velocidad relativa, pues es una función del tiempo. Y eso sí, la aceleración que lleva es constante, ¿vale? O sea, esto, a ver cómo lo pongo. O sea, es una u va cambiando con el tiempo, consecuencia de que está acelerado, pero la aceleración que va a llevar, esta sí que es constante. Por lo tanto, aquí en esta flecha amarilla, pues lo que pondremos es que el sistema O' está acelerado respecto al sistema O, ¿vale? La construcción geométrica de estos tres vectores queda exactamente igual. Lo único que tendremos que cambiar es la ecuación de la posición del sistema O' respecto al sistema O, que nos la da pues la ecuación amarilla, está aquí, la de la R mayúscula. Como ahora está acelerado, pues lo que tenemos es que poner la misma ecuación de un movimiento acelerado, o sea, una velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración vector por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues lo he borrado, pero las transformaciones de Galileo quedan exactamente igual, quedan R igual a R mayúscula más R', ¿vale? Donde cada una de estas R son esta ecuación de aquí. Y lo único que va ocurriendo ahora es que cuando vayamos derivando, pues en el siguiente paso, en el de la velocidad, va a quedar exactamente la misma ecuación de antes, va a quedar v igual a, bueno, vamos a ponerlo otra vez, la ecuación está de aquí, pues va a quedar cuando derivemos v como función del tiempo igual a v inicial más la aceleración por el tiempo, la velocidad vista por el sistema prima igual va a quedar v inicial prima más la aceleración prima por el tiempo. Y ahora en la ecuación amarilla, pues lo que va a quedar es, vamos a llamarle una velocidad v mayúscula, vector, también función del tiempo, que lo que va a ser es u inicial más la aceleración por el tiempo, ¿vale? Si en vez de llamarle v mayúscula queréis llamarle solo u, ¿vale? Como he puesto antes, pues igual, ¿vale? O sea, esto da igual. O sea,
esta U que he puesto aquí arriba es esta V mayúscula, ¿vale? Vale, entonces esto queda como pues igual, o sea, sí, para ser consistente con la notación que he puesto, vamos a poner aquí U, ¿vale? Bueno, entonces esta ecuación sigue quedando igual, más U, o sea, perdón, U más V' sigue quedando igual porque todas estas V's, o sea, V verde es una función del tiempo, V' es una función del tiempo, pero ahora esta U también es una función del tiempo, que es donde va a venir el cambio. Nosotros, ahora cuando derivemos esta ecuación, pues vamos a tener la derivada de la velocidad respecto al tiempo igual a la derivada de U respecto al tiempo más la derivada de V' respecto al tiempo. Vale. Entonces, esto lo que va a quedar es exactamente como antes. Lo que vamos a tener es aquí la aceleración verde como constante, aquí la aceleración de la partícula vista por el sistema azul como constante también, y en la de arriba pues nos va a sobrevivir, que antes no pasaba, pues esta aceleración, que como he puesto aquí pues también es constante, ¿vale? Entonces ya no ocurre que este término se cancele, sino que lo que tenemos es esta relación, que la aceleración que ve el sistema verde para la partícula es igual a esta aceleración a la que lleva el segundo sistema, el sistema O', más la aceleración que este sistema prima ve para la partícula, ¿vale? Bueno, pues en esta ecuación, igual como son todos, ahora sí, términos constantes, si multiplicamos por la masa, que es otra constante, pues la ecuación no le pasa nada raro, ¿vale? Vamos a ponerlo, m por a es igual a m por a mayúscula más m por a'. Vale. Y esto de aquí, pues lo que nos da, ya no ocurre, que es lo interesante de los sistemas no inerciales, que las aceleraciones sean un invariante. Vemos que el que aparezca está aquí, pues nos fastidia el invento de que ambos sistemas, la magnitud de la aceleración sea igual en ambos sistemas, ¿vale? Bueno, pues esto lo que se llama es, o lo que se dice es F, que es esto de aquí, la masa por la aceleración, es igual, y a este término se le llaman fuerzas ficticias. Más las fuerzas en el sistema prima. Pero esta ecuación no es la interesante. La ecuación interesante es despejar aquí las fuerzas que observa el sistema prima. Vamos a hacerlo. Las fuerzas que observa el sistema prima son menos las fuerzas ficticias más las fuerzas que observa el sistema O para la partícula, ¿vale? Bueno, voy a borrar esto. ¿Por qué digo que esta ecuación es la que es interesante? Pues porque, a ver, el sistema O, el sistema verde, cuando vea esta partícula, pues dirá que está sometida a una serie de fuerzas. Pues, por ejemplo, si ponemos un ejemplo realista, pues, por ejemplo, la gravedad tirando hacia abajo y tal, ¿vale? Y pues en principio ninguna más. A lo mejor si va acelerado hacia la derecha, en la dirección X, pues tendrá que añadir una fuerza que sea la que le haga acelerar en esa dirección, pero ya está, ¿vale? Sin embargo, el sistema O', por estar el acelerado,
para describir la dinámica de esta partícula tiene en esta ecuación que introducir este término extra, ¿vale? Que el sistema verde no necesita introducir, ¿vale? Las fuerzas que ve el sistema verde, ahora de todas formas voy a poner un ejemplo para que esto se entienda bien, que al principio es un poco... creo que no se suele explicar de manera muy profunda y bueno, a ver si yo lo consigo en este vídeo. El sistema verde, como digo, no necesita introducir ninguna fuerza extra más allá de las que vea para esta partícula, ¿vale? Sin embargo, el sistema O' sí necesita coger e introducir este término, que por eso se llaman fuerzas ficticias, porque en realidad no son fuerzas que existan, ¿vale? El sistema verde no ve esta fuerza no necesita de esta fuerza para describir la dinámica de la partícula. Sin embargo, el sistema O' sí. Consecuencia de que cuando el sistema O' tenga que tomarse en reposo para describir la dinámica de esta partícula, por estar el acelerado, pues aparece esta fuerza. Bueno, pues voy a coger esto de aquí, voy a hacer un poco de sitio para poner un ejemplo, a ver si, para que se logre entender esto del todo. Vamos a ver por aquí. Vale. Vamos a imaginar que tenemos la situación, esta general, de unas transformaciones de Galileo, de dos sistemas de referencia no inerciales, que lo que va a ser es pues un autobús, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Vale. Entonces tenemos un autobús y vamos a tener al conductor del autobús. Bueno, de hecho, un autobús que lo que va a estar es acelerando, ¿vale? Este autobús va a estar acelerando hacia la derecha, visto por un señor o una señora en reposo en la carretera o en la acera, donde sea, ¿vale? Y entonces, pues, por lo tanto, el conductor del autobús, pues lo que va a ser es el sistema azul, ¿vale? Este va a ser el sistema O' va a ser el autobús, el sistema O va a ser este señor, ¿vale? De hecho voy a remarcar que este está en reposo y el sistema azul está en movimiento. Y luego, dentro del autobús, vamos a tener lo que en este símil va a ser la partícula. Pues vamos a poner un tercer señor que lo que está es aquí dentro del autobús, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que va a ocurrir, para hacer este ejemplo realista y que demos explicación a lo que pasa en realidad cuando vemos este ejemplo en la vida cotidiana, ¿vale? Voy a subir un poco para acá. Pues ocurre una situación, que es que la dinámica de este marco va a ser distinta tomando al señor este de aquí como una misma partícula. Vamos a tener que diferenciar entre los pies del señor y en realidad luego todo el tronco, pero vamos a poner la cabeza del señor, ¿vale? ¿Esto por qué va a pasar? Pues porque, a ver, los pies del señor, por estar en el suelo del autobús, ¿vale? Va a existir un rozamiento con ese suelo que va a hacer que cuando el autobús se mueva, ¿vale? Cuando acelere hacia la derecha, los pies del señor, debido a este rozamiento, al estar pegados al suelo, pues van a acelerar con el autobús, ¿vale? Sin embargo, según vayamos subiendo por el tronco del señor, ese rozamiento con el suelo va disminuyendo. Digo, va disminuyendo y no desaparece porque el señor, claro, o sea, el que esté unido, o sea, el que exista en una sola pieza, pues hace que ese rozamiento lo que se vaya es difuminando según vamos subiendo hacia arriba. Entonces, en la cabeza, pues lo que diremos es que será el punto de menos rozamiento con el suelo y vamos a tomar nosotros para simplificar, pues como que no tiene rozamiento, ¿vale? Bueno, pues a ver,
Claro, esto lo que va a hacer es que cuando como decía, cuando el autobús acelere, los pies del señor van a acelerar junto con el autobús, pero la cabeza, por no tener, entre comillas, rozamiento con el suelo, no va a acelerar junto con el autobús, ¿vale? Imaginad que decapitamos a este señor y si el autobús acelerara, la cabeza se queda en su sitio, se queda quieta, ¿vale? Sin embargo, los pies del señor van con el autobús, la cabeza no, ¿vale? Esto lo que ocurre es que dentro del autobús, pues nosotros esto ya lo hemos visto muchas veces, es que cuando el conductor pega un acelerón, nosotros tendemos como a irnos hacia atrás del autobús, ¿vale? O sea, en esta dirección de acá, ¿vale? En contraposición a este acelerón, como digo, ¿vale? Pues esa fuerza es esta fuerza ficticia de aquí, que vamos a ver cómo aparece, ¿vale? Pues entonces vamos a decir, como hemos dividido en dos partes al señor, pues vamos a decir, en los pies, ¿qué fuerzas aparecen? Bueno, pues descritas por este señor, por el señor verde, pues diremos, por la segunda ley de Newton, que el sumatorio de las fuerzas, pues aquí es igual. Pues este señor, en los pies, lo que sentirá es la fuerza de la gravedad hacia abajo y el suelo del autobús lo que le ejercerá es la fuerza normal hacia arriba, de forma que pues las dos se cancelan, se contraponen y el señor pues ni va para arriba ni va para abajo, ¿vale? O sea que tenemos el peso más la fuerza normal y, como decía, por el rozamiento los pies del señor se mueven junto con el autobús, por lo tanto aparecerá por aquí una fuerza que será la masa del señor. No vamos a dividir para no hacer esto complicado entre poner dos masas, ¿vale? La masa de la cabeza y tal. Vamos a decir la masa del señor por la aceleración que lleva el autobús, ¿vale? Entonces, como digo, el peso y la normal se cancelan y aquí solo sobrevive esta fuerza de aquí, que claro, es la única fuerza que este señor observa que llevan los pies del señor. O sea, el señor lo que dirá, el verde, es que los pies del señor pues llevan una fuerza que es su masa más la aceleración del autobús, porque como digo, este señor al final ve a los pies del señor acelerar con el autobús. Por lo tanto, es lógico que esa fuerza, que es la masa por la aceleración, pues sea esto, ¿vale? ¿Qué dirá el señor, el conductor del autobús, que es el sistema prima, respecto a los pies del señor? Bueno, pues esto será el sumatorio de las fuerzas que ve el sistema prima, pues por esta ecuación de aquí, nosotros vemos que tienen que ser menos las fuerzas ficticias más las fuerzas que observa el sistema O. Bueno, pues las fuerzas que observa el sistema O son el peso más la normal más la masa del señor por la aceleración del autobús. Y a todo esto tenemos que restarle las fuerzas ficticias. O sea, menos esto. Vale. Pues aquí lo que ocurre es que el peso se cancela con la normal también y la masa por la aceleración del señor es exactamente igual a las fuerzas ficticias. Solo que las fuerzas ficticias, por llevar el sentido negativo, pues esto se cancela también, ¿vale? Por lo tanto da 0. ¿Por qué ocurre esto? ¿Que de 0? Bueno, pues esto es completamente normal. Que imaginad, porque claro, una persona, pero tiene una estructura sensible a las aceleraciones en un autobús y tal, pero bueno, imaginad que decimos la típica barra del autobús a la que agarrar, ¿vale? Pues esta barra acelera junto con el autobús. Por lo tanto, para el sistema O', cuando le pregunten tomándose él como en reposo, que qué aceleración lleva esta barra respecto a él, dirá que ninguna, ¿vale? Porque la barra está a una distancia respecto al conductor del autobús que es constante. Por lo
tanto, si la distancia es constante, pues la velocidad es 0 y la aceleración también es 0, ¿vale? Entonces, por eso aparece esto aquí para los pies del Señor. Cosa distinta va a pasar en la cabeza. Vamos a ver que cuando queramos describir lo que ocurre en la cabeza del Señor, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el Señor Verde dirá que el sumatorio de las fuerzas que este señor siente en la cabeza, pues es igual. El peso más la normal, como digo, no vamos a ponernos finos en analizar solo el peso de la cabeza o tal, vamos a hacerlo a grosso modo. Y debido a lo que comentaba antes de que en la cabeza vamos a tomar que ya el rozamiento con el suelo se ha perdido, ¿vale? Pues ya no, para la cabeza el señor Verde dirá que no existe ninguna fuerza más, ¿vale? Entonces, aquí ocurre que el peso se cancela con la normal y entonces el señor Verde dice que la cabeza pues no siente ninguna fuerza, ¿de acuerdo? ¿Qué va a decir el señor Azul? Pues él lo que dirá es que el sumatorio de las fuerzas en su sistema, en el sistema prima, pues son las fuerzas que ve el sistema verde, ¿vale? Por esta ecuación de aquí, o sea, el peso más la normal, menos las fuerzas ficticias. Vale. Pues aquí ocurre igual, el peso se cancela con la normal, pero ahora prevalecen las fuerzas ficticias. Por lo tanto, como las fuerzas ficticias son menos la masa por la aceleración que lleva el segundo del sistema de referencia prima, pues queda esto de aquí. Por lo tanto, el señor que conduce el autobús lo que dirá es que él ve que este señor siente en su cabeza una fuerza hacia allá. Y de hecho es lo que ocurre dentro del autobús. Nosotros cuando vamos sentados dentro del autobús, el que nosotros a veces cuando arranque y acelere el autobús sintamos una fuerza que hace que a veces incluso nos caigamos al suelo, pues es debido a esto, a que la fuerza que sentimos en los pies es distinta a las fuerzas que sentimos en la cabeza. De hecho, en los pies, por el rozamiento con el suelo, de manera ideal, como digo en este ejemplo, pues no sentimos ninguna fuerza. Sin embargo, en la cabeza sí, ¿vale? Bueno, pues esta fuerza es una fuerza que aparece en la descripción de la dinámica dentro de este sistema azul, del sistema prima, por estar acelerado. En el sistema verde, que está en reposo, para él, esta fuerza no existe. ¿Por qué no existe? Pues porque este señor, lo único, imaginad lo que he dicho antes, imaginad que decapitamos a este pobre señor, ¿vale? O imaginad que hay una pelota suspendida en el aire o un péndulo, ¿vale? Imaginad que ponemos un péndulo que al final la cuerda, por ejemplo, que le une al techo, el rozamiento es prácticamente mínimo, ¿vale? Si esta pelota, si el hilo es suficientemente fino y tal, que pasaría lo mismo. Cuando arranca el autobús, este péndulo, pues desde dentro del autobús parecería como que siente una fuerza hacia atrás, ¿vale? Pero bueno, tomando una situación ideal como que hay una pelota suspendida dentro del autobús, para este sistema verde no existe una fuerza que le haga ir para atrás. Lo que ocurre bajo el punto de vista de este señor es que el autobús acelera hacia la derecha y esta pelota permanece en su sitio, ¿vale? Esto también se llaman, las fuerzas ficticias a veces se les llama fuerzas de inercia, porque en realidad, claro, son fuerzas debidas a la inercia de este sistema que está acelerando, ¿vale? Para el sistema verde, esta pelota lo único que se queda es quieta en su sitio y es el autobús el que acelera y por lo tanto el sistema verde no necesita añadir ninguna fuerza a la descripción de la dinámica de esta pelota. Lo único que dirá es que el autobús acelera y punto. Sin embargo, desde el punto de vista del autobús, al tomarse él en reposo, pues
tiene que introducir estas fuerzas ficticias para poder describir qué es lo que le pasa a esta pelota, que es que tiende a mantener su estado. Ella tiende a quedarse en el sitio donde está, ¿vale? Y es el autobús el que acelera, y debido a esa perspectiva, pues parece como que esta pelota quiere irse para atrás, pero en realidad lo que ocurre es que es el autobús el que está acelerando, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que ocurre. Que veáis cómo en esta ecuación de aquí, pues es el sistema que está en movimiento acelerado el que percibe o necesita de elementos extra para describir la dinámica de una partícula, ¿vale? Por ejemplo, una fuerza ficticia común, que todos conocemos también, es la de cuando vamos en el coche y tomamos una curva, pues la fuerza que hace que nosotros nos vayamos hacia el lado contrario al cual estamos tomando la curva, ¿vale? Pues eso es una fuerza ficticia también que nosotros vemos por estar dentro del coche, que es lo que sería un sistema prima que está acelerado. Un observador externo al coche simplemente lo que diría es que si va un coche por aquí en línea recta y de repente toma una curva, ¿vale? Pues nosotros cuando vayamos por aquí lo que notamos es que hay una fuerza que nos echa, ¿vale? De la curva, por ir dentro del coche. Sin embargo, un observador fuera del coche lo que diría es que nosotros íbamos en línea recta y que lo que queríamos es seguir yendo en línea recta, ¿vale? Por el principio de inercia de Galileo, de que las partículas tienden a mantener o su estado de reposo o su estado de velocidad constante, ¿vale? Y pues nada, yo creo que ya termino. Espero haberme explicado bien, que hayáis entendido todo esto de las transformaciones de Galileo y tal, y el porqué el término de fuerzas ficticias, que normalmente cuando se suele ver causa un poco de espasmo cerebral. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente.